¿quién es sabio y entendido de vosotros? Y a continuación de ahí, versículo 14 dice, miren, ¿quiénes no son sabios y entendidos? Le voy a contar, dice. Voy a comenzar a decirles quiénes no son sabios y entendidos entre vosotros. Y ahí va el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Miren, hay reacciones en nuestros corazones y de esto va a hablar el Santiago aquí. Versículo 15, vamos, hasta el 16. Porque esta sabiduría, la que tiene celos amargos, contenciones en sus corazones, no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. No es. Sino es terrenal. Esa sabiduría es terrenal. Es animal. Sí, ahí levanta ya el tono de voz y termina diciendo, no solo es terrenal, no solo es animal, es diabólica. Es perversa. Porque donde hay celo y contención, queridos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren, hay de tanto de qué hablar con esto, que realmente uno piensa, wow, cuánta verdad en la palabra del Señor. Cada año, cada mes, hay un montón de personas que se quitan la vida porque han tenido un corazón destrozado. Se han destrozado con otras personas. Y finalmente, ¿qué hacen estas personas? Deciden de que nada vale la pena. Porque hay egoísmo, celos, hay orgullo, que ambos, entre paréntesis, son pecados. Y ese es el lugar en donde, en vez de reinar Dios, reina el diablo. Y el diablo, cuando él reina, hace que el corazón de muchos se destruya. Se acaben los sueños que tenemos. Él tiene el deseo porque él vino para hurtar, matar y destruir. Así que él va a robarte poco a poco. Le había dicho que hurtar y robar, la diferencia es que el que hurta es alguien que te quita de a poquito, te va robando despacito, ¿verdad? El que te roba así, te pone una, cae, dame todo lo que tenés, bueno, ese es robo. Hurtar es ese que un poquitito te quitó, no te diste cuenta, estuvo 6 meses en tu casa o fue tu amigo y había sido, te estaba robando y vos no te dabas cuenta. Eso es el hurto. Y Satanás es así, Satanás hurta, mata y destruye nuestro futuro, destruye nuestros sueños. Él siempre quiere destruirnos, hacia ahí va él. Y la gente es capaz de entregar su vida a placeres. La gente es capaz de entregar su vida a lo que le oferten con tal de tener un poco de fama. Esto es lo que hoy sucede. Esto es lo que la gente está interesado a hacer. Es capaz de entregar su vida a esto con tal de no entregar su vida a Dios. Le vuelvo a repetir. Piensen, le han hablado a alguien, le han dicho, mira esto, mira aquello, y finalmente son capaces de hacer lo que sea necesario, pero menos entregar su vida a Dios. Así que la gente, muchas veces nosotros, porque nosotros somos la gente, y no sabemos que esto destruye nuestras vidas. Y he visto a personas alejadas por una pareja que no tiene a Cristo en su corazón. Hace unos años atrás, una pareja vino a hablar conmigo. Ella quería seguir a Cristo, tenía todo el corazón para él. Para eso, tuvieron un hijo juntos, se habían casado. Pero él no, él quería seguir haciendo lo que él quería seguir con sus tradiciones también, entre paréntesis, y no quería entregar su vida a Cristo. Terminaron divorciados. Ella quería que su hijo aprenda la palabra del Señor y él no. Es una lucha enorme cuando
La Biblia por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque después es una lucha. Cuando yo escucho eso, cuando la gente viene y me trae los problemas y yo comienzo a conversar y ya me doy cuenta del problema, la cosa se va a poner difícil si ambos no tienen a Cristo en su corazón, si ambos no entregan su vida al Señor. Y una de las cosas que aleja a la gente del Señor es justamente eso, ¿verdad? Buscan una pareja fuera de la voluntad de Dios. Y otros se alejan porque tienen que trabajar adicionalmente en deudas. ¿Por qué? Porque quieren tener ahora todo, no van a hacer de otra forma, ahora queremos y entonces se endeudan. Y bueno, desde luego tienen unos problemas con la falta del cuidado personal también, ¿verdad? Porque muchas personas se alejan por culpa de eso. Las personas son capaces de creer en las redes sociales, pero no creer en un mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, por ejemplo. O sea, creen en las redes, pero no creen en Dios. Creen en las redes, pero no en la palabra de Dios. La gente es tan emocional y tan orgullosa a la vez, que aunque todo le diga que se está cayendo, se va a caer el precipicio si seguís haciendo eso, continúan diciendo que ellos saben lo que hacen. Yo sé por qué hago y yo sé lo que hago. Ya soy grande además. Y nosotros vemos jóvenes adolescentes, jóvenes ya mayores, y luego vemos adultos destruyéndose por no hacer la voluntad de Dios, por no seguir a Dios. Yo encuentro hoy que la mayoría de los jóvenes piensan en este tipo de profesiones nuevas donde hay algo a cambio. Esto de ser influencer, van a bombardearte después. Hay redes en donde muestran su intimidad de estos influencers, con tal de que tengan más seguidores, con tal que le paguen un poco más. Con esto ellos abandonan muchas veces sus estudios porque Dios ya le está fallando. La idea es que si Dios me falló, tengo esto otro acá en la red, que esto no me va a fallar. Y yo pienso que eso es así, pero en realidad sí te va a fallar, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir, y él te va a hurtar tu intimidad, tu felicidad, todo, y va a matar tus sueños, tu deseo de llegar a ser alguien, y va a destruirte. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Y después de estas personas terminan diciendo las promesas de Dios no son confiables, o terminan diciendo Dios no importa la palabra de Dios con sus hechos, y no importa obedecer a Dios con sus hechos. Lo que yo quiero es más importante y eso es lo que vale, y terminan amargándose sus propias vidas, amargan la vida de sus padres que tenían sueños para ellos, también de sus hermanos, al punto que después de mucho al caminar, llegan a un callejón sin salida y para colmo creen que ya no hay retorno porque el diablo les convence y en muchos casos terminan suicidándose. Eclesiastés capítulo 1 versículo 2 y 3, Salomón escribe: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Saben qué? Esto ya de las redes y todo eso ya estaba en la Biblia. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho hay de todo lo que el hombre se afana bajo la tierra, bajo el sol? Si alguna vez quieren leer el libro de Eclesiastés, del capítulo 1 hasta el capítulo 10, va a hablar Eclesiastés de todo lo que hay, qué provecho hay de todo lo que hay bajo el sol. Es decir, está el sol abajo. ¿Qué quiere decir? Aquí en la tierra. Desde el capítulo 11 y capítulo 12, él va a decir: señores, encontré que finalmente bajo el sol no hay provecho
¿Y dónde hay cosas que realmente aprovechan? Arriba, en los cielos. Y él en el versículo 12 le dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque acá bajo el sol no hay esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Allá en los cielos. Y entonces, alguna vez si quieren aprender sobre Eclesiastés, probablemente un día hagamos una serie de estudios sobre el libro de Eclesiastés. Entonces, mucha gente termina con insuficiencias cardíacas espirituales y termina muriendo su vida espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 31:30 dice, para las mujeres, porque Proverbios 31 es para las mujeres, desde el versículo 10 en adelante. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es la que va a ser alabada. Jóvenes y adultos dicen, ¿para cuándo es la vida? O dicen, los domingos voy a obedecer a Dios, pero de lunes a sábado me voy a olvidar de Dios. Por eso Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hay un momento en que esto ocurre, ¿verdad? Quiero contar una historia. Cada verano hay muchas competencias, entre paréntesis, competencias antes había boxeo, ahora ya hay judo y un montón de otros, todos los kung fu, de todo tipo de competencias. Hay competencias de todo tipo. Y la vez pasada vi que había una competencia en la arena de las playas. Esta competencia es la competencia de castillos de arena. Ahí se busca determinar quién puede crear el castillo más impresionante, el más elaborado. Se preparan los jueces que van a calificar y califican categorías desde alguien que construye no solo castillo, también hay los que construyen autos, animales, personas, y la más cautivante, que es la categoría top, es la de los castillos de arena. Y cada participante y su equipo comienza a construir su obra desde las 9 de la mañana. Escuchen lo que les voy a decir porque esto es interesante. Y deben terminar a las 3 de la tarde o antes de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Van a ver enseguida. Solo tienen 6 horas para hacer el castillo. Las personas vienen de todas partes y se maravillan con esos castillos que están allí en la arena. Y el premio mayor generalmente se lo lleva el equipo que logra crear algo tan detallado que uno no puede creer que fue hecho en la arena y con tan pocas horas. Después de todo el trabajo, el diseño, el planeamiento, después de las fotografías, los premios, todos los espectadores asombrados por esto, ya eso de las 4 de la tarde, escuchen lo que les digo, para que entiendan de qué estoy hablando. A eso a las 4 de la tarde llega un visitante, se hace presente allí. Siempre es puntual. Ya se quitaron las fotos y este visitante no viene para sacar fotos. Y este espectador aparece todas las tardes allí. Se llama marea. No importa cuán detallada, cuán hermosa sea la escultura en la arena, la marea va a subir y va a desintegrar todo lo que habían hecho en ese momento, ¿verdad? Y al día siguiente la playa va a estar así, como que no se hizo nada. Miren, en el Sermón del Monte, el Señor usa la roca y la arena para ilustrarnos la sabiduría. Él nos presenta allí en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 28. Y vamos a abrir un poquitito nuestras Biblias en ese lugar. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Miren bien. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vino la marea, ¿verdad?
Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Miren, aquí hay dos hombres. Uno va a construir su casa sobre la roca y otro va a construir su casa sobre la arena. ¿Se dan cuenta? Clarito. Estos dos hombres construyeron las casas más lindas posibles. Por fuera todo se veía igual. La diferencia estaba en el cimiento. Uno de los hombres construyó su casa sobre la roca y el otro construyó su casa sobre la arena. ¿Les llama la atención esto? Te pregunto a vos que estás sentado ahí, porque para vos es esto. O sea, nada es coincidencia cuando venía a la iglesia. Todo es porque Dios te quería decir algo. ¿Vos decís que tu casa estás construyendo sobre la roca o estás construyendo sobre la arena? ¿En dónde está? Uno de los dos hombres construyó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. Y también las personas o construyen su casa sobre su fe en Cristo, sobre la roca que Él es, la roca de nuestra salvación, o la construyen sobre sí mismos. A mí no me va a pasar nada, yo puedo solo, no necesito de Dios. Estuvo lindo eso de ir a la iglesia, de vez en cuando hace bien, pero ya está ahí nomás. El Señor Jesucristo sacó una aplicación muy clara y dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Escucharon? No es que vienen a la iglesia nomás. Vienen a la iglesia. No, yo me fui mucho a la iglesia, pastor. Las hace. La Biblia dice las hace. Es decir, que si venís aquí, escuchás el mensaje y te vas aquí y no haces nada, vos vas a ser de lo que construyen su casa sobre la arena. Esos sos vos. Y edificó su casa sobre la roca, dice el versículo. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, las compararé al hombre insensato. Así que hay el hombre insensato o la mujer insensata y el hombre sabio. Porque el pasaje que hoy empezamos, Santiago capítulo 3, versículo 15, era: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí empezamos. Vamos a retroceder en un momento ya y vamos a irnos a Santiago, ¿verdad? Pero el que edifica su casa sobre la roca es el sensato, es el sabio. Y el que edifica su casa sobre la arena es el insensato. ¿Entienden? Lo crítico no era escuchar sus palabras, sino aplicarlas a la vida, las palabras del Señor Jesús. El problema es ponerlas en práctica. Con esa ilustración Jesucristo definió la sabiduría. Definió la sabiduría, enseñando que la sabiduría es verdad aplicada a la vida. Entonces, no te voy a hacer un examen, por ejemplo, para ver si vos sos sabio. La pregunta de Santiago era: ¿quién es sabio y entendido en nosotros? Entonces, traigan un poco una hoja de examen, vamos a pasar le vamos a hacer unas 10 preguntas y vamos a ver si son sabios. No. La sabiduría es la enseñanza aplicada, puesta en práctica. Es entender lo que Dios dice y aplicar a nuestras vidas. Eso es sabiduría. Eso es lo que dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. Eso dice la Biblia. Muestre en sabia obediencia. Vamos a leer enseguida el pasaje. Vamos a irnos ahí enseguida. Unos años más tarde, Jesucristo tenía un medio hermano que se llamaba Santiago. Va a profundizar esto. Santiago capítulo 3, versículo 13. Y él espera que respondamos a esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y él espera esta respuesta: yo no soy sabio y entendido, pero quiero ser. ¿Hay alguno que quiere ser sabio y entendido? ¿Hay alguno? ¿Sí? El sabio, ya decíamos, es alguien que pone en práctica eso, y el entendido es alguien que ya es
un especialista en eso. Por eso dice sabio y entendido. Y Santiago dice, bueno, si en verdad están creciendo en sabiduría, permítame decirle cómo es que lo pueden demostrar. Debe haber dos muestras visibles en su vida. Vamos allá a Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el versículo. Y cómo continúa él, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Señores, si yo acá en la iglesia vengo, traigo mi aureolita acá, ¿verdad? Brillante, porque la limpié luego antes de venir a la iglesia. Pero al salir de aquí, yo no hago lo que dice la palabra del Señor. Entonces no estoy haciendo de sabio y entendido, porque la Biblia dice, muestre en sabia conducta. Es decir, que hay que hacer algo, hay que mostrar. ¿Cómo lo muestro? Viviendo en obediencia. Eso dice la palabra de Dios. El capítulo 3, versículo 13, ¿vieron? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que tienen que ser muestras visibles en sus vidas. Debe tener una buena manera de vivir y mostrar un carácter que evidencie mansedumbre. ¿Saben qué es mansedumbre? Una persona que somete a alguien más grande su vida, y en este caso la mansedumbre es someterse a la voluntad del Señor. Santiago va a pasar a darnos esta advertencia. No solo hay dos muestras visibles de la sabiduría, sino que también en el versículo 14 vamos a encontrar que se oponen, o lo que nos permite vivir en sabiduría. Acá Santiago nos va a advertir. Número 1, ahí va, Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jantéis ni mintáis contra la verdad. Hay dos características invisibles que nos impiden vivir sabiamente. Hay dos características. Si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Miren, la verdad acerca de la sabiduría es que es buena y es amable. Si en lugar de bondad y amabilidad usted está escondiendo estas dos características invisibles, sepa, dice Santiago, que su crecimiento se va a estancar. Y estas dos cosas que no debemos ocultar en nuestras vidas son justamente tener amabilidad y tener sabiduría buena, bondad detrás de esto. Y antes de echar un vistazo a estos obstáculos de creer en la sabiduría, note dónde dice se esconden estas cosas. En el corazón, dice. Si tenéis en el corazón. La gente no puede verla. Yo no puedo salir aquí y encararle a cada uno de ustedes. Yo estuve mirando desde arriba y me di cuenta que vos tenés un problema de que bondad no tenés. ¿Cómo puedo saber? No hay forma, ¿verdad? Porque eso está en tu corazón. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. La gente no puede verla, pero allí están bloqueando el camino. Si no tenés esto, bloquean el camino para que crezcas en sabiduría. Están ocultas en el corazón. Así que en las palabras de Santiago vemos que el corazón es el lugar donde crecen las ambiciones y los pecados se mantienen ocultos hasta que decidamos exponerlos. Miren, podemos estar aquí en la iglesia, pero podemos tener el celular ahora mismo y estar respondiendo mensajes. Podemos estar aquí en la iglesia y no estar pensando en lo que realmente Dios nos está hablando y ignorarlos. Podemos estar aquí en la iglesia y decir esto a mí no me interesa. Y en las palabras de Santiago vemos que el corazón es el lugar en donde crecen las ambiciones, los pecados y se mantienen ocultos hasta que decidamos exponerlos. La condición de nuestros corazones queda reflejada aquí en Santiago 3. Pero la clave para entender lo que Santiago está diciendo es el verbo tener. Si tenéis en vuestro corazón. El verbo griego significa albergar, acoger. Lo tenés allí adentro. ¿Y qué tenés ahí?
ambiciones y pecados. Y a eso se está refiriendo ahí. En otras palabras, la persona cuyo crecimiento en sabiduría es paralizado, no solo lucha con el egoísmo. Si vos no estás creciendo espiritualmente, últimamente ya no te interesa mucho la Biblia y ya no te interesa mucho el Señor, probablemente tu sabiduría está paralizada y estás luchando con el egoísmo y le estás dando la bienvenida probablemente a tu vida al egoísmo. Lo estás confesando con lo que haces. Estás confesando que sos egoísta y estás alimentando a tu egoísmo dentro tuyo. Así que la primera característica invisible que menciona Santiago, que será un impedimento para vivir sabiamente, en primer lugar, ahí vamos, es celos amargos. Celos amargos. Entre los cristianos había algunos que en lugar de un corazón lleno de sabia mansedumbre, lo estaba de celos amargos. Allí en la iglesia donde Santiago estaba predicando. En el contexto del versículo es necesario entender esto como celo dañino, teniendo en cuenta el adjetivo que lo califica como amargo, celos amargo. Los celos amargos son muchas veces envidia que amarga el corazón del que desea poseer lo que otro tiene y no lo alcanza. Estos son los celos. Le veo a otro que tiene esto, le veo a otro que se viste mejor, que tiene mejor esto, que tiene mejor aquello, y yo le envidio. Y Santiago orienta la exhortación en esta dirección al decir que junto con los celos amargos también vienen rivalidades que son generadas con toda seguridad por la envidia. ¿Quién es capaz de ver a simple vista celos amargos? Nadie. Por eso está en su corazón, dice. No es verdad que están muy escondidos, son casi invisibles. El problema es que si están escondidos en nuestros corazones serán un impedimento a vivir sabiamente. Y la próxima característica, la primera era esta, la de celos amargos, la segunda, ahí va, es la contención en vuestros corazones. Miren, la contención en vuestro corazón. La palabra contención o ambición personal, pueden poner ahí, ambición personal. La palabra contención o ambición personal, ahí va, es el deseo de ser visto, no ser ignorado, ¿viste? Me gusta, y generalmente a los que son jóvenes y adolescentes le pasa muy a menudo, que es lo que, supongan que por ejemplo vamos a crear un equipo de fútbol, doy ejemplo de hombre porque eso es lo que me sale más barato y más rápido. Y que vamos a elegirle así a todo y a vos no te eligen en el equipo. Entonces vos tenés celo porque vos querés también jugar bien, pero jugás mal, ¿verdad? Entonces te eligen, por ejemplo, para el arco, ¿viste? Vos sos bueno en el arco. En realidad no había otro lugar, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez ya fueron al arco muchas veces? Hay unos cuantos que sin vergüenza lo decimos, ¿verdad? Éramos buenos arqueros. Contención en vuestros corazones. Así que esa es la realidad. Nosotros tenemos la ambición personal, el deseo de ser visto. Y ese es el deseo que hace que uno quiera trepar hasta lo más alto. Lo que Santiago está diciendo aquí es que la sabiduría de Dios se desarrolla en una persona que vive sin maniobras egoístas. Lo que pasa es que mientras yo hablo acá, me miran todos. Está bien eso, no miren abajo tampoco. Pero, ¿de qué es lo que esto del egoísmo? ¿Será que yo soy egoísta? Algunos se pensó. Todos somos egoístas. Algunos en mayor niveles y otros en menor nivel. La Biblia dice que amarás a tu prójimo
como a ti mismo. ¿Saben por qué? Porque Dios descarta lo que te vas a amar a vos mismo. Esto es seguro. Y vas a amar a tu prójimo, ojalá que cumplas eso como a ti mismo, ¿verdad? Porque todos somos un poquitito. Cada mañana nos ponemos en el espejo y le preguntamos, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿O la más bonita? ¿Eh? Es parte de eso. Además, yo soy más bonito que fulano y que fulana o fulano es más bonita o no, ¿verdad? Santiago 3:14, vamos a volver ahí. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, no crean que ustedes es egoísmo, no jactéis, ni mintáis contra la verdad. Es decir, no se justifiquen a sí mismos. Mienten contra la verdad. Saben que están mal, pero siempre hay algo, una estrategia en tu cerebro que puede surgir para justificar lo que hiciste mal. No, por favor, lo que pasa es que yo le quiero nomás, ¿verdad? O a mí me gustaría progresar, por eso nomás un poco le odio a fulana o algo así. Hay una estrategia para justificar lo que hacemos mal. Estas características invisibles impiden vivir sabiamente, por eso la pregunta es ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la advertencia, todas estas características eventualmente van a salir del corazón del creyente que los alimentó y finalmente, escucha lo que te voy a decir, va a salir del corazón del creyente que lo alimentó a estas características y va a terminar, escucha lo que te voy a decir, va a terminar lastimándote, te va a lastimar. Por eso el tema de hoy es eso, el corazón que daña. Hay una leyenda griega de un atleta que estaba tan celoso del éxito de su rival, la ciudad incluso mandó a hacer para ese rival suyo un monumento de mármol y lo puso en una plaza enorme, en la plaza principal. El hombre que perdió contra este exitoso atleta comenzó a salir cada noche con un martillo y un cincel y iba rompiendo un poquitito la estatua. Todo en secreto. Despacito voy a destruirle. Y a veces lo hacemos con nuestras palabras. Comenzamos, hay alguien con quien yo compito y comienzo a hablar mal de ella o de él. Las mujeres no hablan nunca eso. Los hombres más. Y dice esta historia, todo lo hacía en secreto. Él tenía una ambición, un celo amargo, una ambición egoísta. Una noche, la estatua era enorme, enorme. Al pegarle al mármol, sacó demasiado material y esa estatua se cayó encima de él y se murió. A la mañana siguiente lo encontraron muerto debajo de la estatua de su rival. Bueno, Santiago nos está diciendo que vamos a lastimarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos junto a la familia de la fe y que vamos a entorpecer el avance de la sabiduría cuando, en primer lugar, guardamos celos dentro de nuestro corazón. Están anotando, ¿verdad? Segundo, alimentamos ambiciones secretamente. Ambiciones egoístas. Tercero, albergamos una actitud egoísta que dice yo primero. Yo, pastor, no hago eso. Haces. No me vaya a decir que no haces. Albergamos una actitud egoísta que dice yo primero. Más. Nos comparamos con otros creyentes y pretendemos que nos vemos mejor. Yo no hago lo que ella y él es mejor, él es un desastre. Yo soy bueno, o sea, no digo yo soy bueno, pero al decir que el otro es un desastre quiere decir que yo soy bueno. Así que nos comparamos con otros creyentes y pretendemos vernos mejor siempre. Pensamos en maneras de ser vistos y escuchados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero pensamos y dejamos que ideas amargas como me deberían haber escogido a mí para eso
o yo merezco algo mejor, crezcan peligrosamente en el corazón. Si hasta aquí el Señor no te habló, entonces no estás escuchando al Señor. Santiago está diciendo efectivamente, quiero que crezcan en sabiduría, quiero que crezcan en entendimiento, quiero que apliquen la palabra de Dios a sus vidas. Y este tipo de sabiduría va a evidenciarse, se va a ver. Por eso dice, muestre. Pero tengan cuidado, lo opuesto a este carácter noble es la amargura, los celos y la ambición egoístas. Santiago nos ha mostrado en estas características que estas pueden estar escondidas en el corazón y que efectivamente nos impedirán vivir sabiamente. Así que, en segundo lugar, hay dos contrastes increíbles para distinguir la verdadera sabiduría. Hoy vamos a hablar del primero. Esto va a estar muy interesante. Se van a despertar enseguida porque esto viene. Hay dos contrastes increíbles para distinguir la verdadera sabiduría. Versículos 15 y 16 decían, ¿en qué momento va a hablar el pastor de este tema? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice el versículo 15. Así que la falsa sabiduría, Santiago hará este increíble contraste entre la sabiduría divina y la humana. La sabiduría del mundo es la falsa sabiduría. Procede del orgullo humano y no de la gracia divina. Por tanto, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto o de arriba, ya que lo que procede de Dios es siempre un don perfecto y un regalo bueno. ¿Esto de dónde yo saco? Santiago 1:17. Ahí están en Santiago, retrocedan una página. Santiago 1:17 dice así, que lo que viene de lo alto, escuchen lo que les voy a decir, porque ustedes van a querer esto, yo por lo menos siempre quiero esto. Toda buena dádiva, yo quiero, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, que no es terrenal, porque desciende de lo alto. La sabiduría no es no es la celestial, porque refleja todo lo contrario al carácter del maestro. El maestro es nuestro Señor Jesucristo y refleja lo contrario. Si la sabiduría antes mencionada, esta que es animal, terrenal y diabólica, no es de procedencia celestial, no desciende de arriba, entonces, ¿de dónde viene? De abajo, del mundo o del infierno, o aquello que está en contrapuesto a lo que está en lo celestial. ¿Está muy complicado el estudio hoy o es sencillo? ¿Le parece claro? Santiago hizo así y él lo escribió de esta forma. Así que vamos a ver rápidamente estas tres palabras que van a hacer. Esta sabiduría que es de este mundo, dice en primer lugar que es terrenal. La sabiduría terrenal. Y terrenal significa simplemente que se limita a enfocarse en la tierra. Es decir, se limita a mirar lo que pasa aquí en la tierra. No mira al cielo. No ora. No lee la palabra de Dios. Es terrenal. Sabe más, a lo mejor, que otro terrenal. Pero esta sabiduría no viene de arriba. Es terrenal. La sabiduría del mundo ve todo de manera horizontal y nunca mira hacia arriba. No solo es contraria a la celestial, sino que se opone a la celestial. El mundo tiene una sabiduría que es vanidad, porque considera vana la única verdadera sabiduría, la que procede de Dios. La sabiduría humana es terrenal porque nace y se produce acá en este mundo. Por eso es terrenal. Miren, un pastor que escribió varios libros, creo que como 50, Samuel Pérez Millo, dice: el mundo es un orden estructurado por Satanás para oponerse a Dios. ¿Se acuerdan que cuando
Jesús fue llevado en el desierto para ser tentado, Satanás le dijo: si postrado me adorases, te daré todos los reinos de este mundo. Es porque el ser humano que tenía esos reinos, cuando allá en Génesis capítulo 3, él cae en pecado por culpa de este asunto de la sabiduría, entre paréntesis, enseguida voy a tocar el tema, cae en pecado por culpa de este tema de la sabiduría. Satanás le engaña. Y es lo que hace Satanás. Satanás siempre nos engaña. Y acá Samuel Pérez Millo dice: el mundo es un orden estructurado por Satanás para oponerse a Dios. En este sistema la humildad personal y la mansedumbre desaparecen para dar paso a la vanagloria de la vida, la santidad a los deseos de la carne, la espiritualidad a los deseos de los ojos. Eso no puede ser. Yo no le puedo dar paso a la vanagloria de la vida. No puedo hablar de santidad en los deseos de la carne. Algunos dicen: me gusta esta mujer o esto, y Dios puso ese deseo en mi corazón. O algunas mujeres: me gusta este hombre. Y Dios puso eso, viene de Dios. Dios quiere una vida ordenada para tu vida. Y Dios quiere bendecirte, pero no es que hizo así Dios eso. Así que le dan santidad a los deseos de la carne. Y le dan espiritualidad a los deseos de los ojos. Y se trata de una sabiduría apta solo para actividades terrenales o propias de este mundo. Y Santiago escribe en el versículo 15 que esta sabiduría no solamente es terrenal, sino que también es una sabiduría animal. Y animal se trata de una sabiduría propia de la naturaleza humana que surge de la condición natural del hombre. Es una sabiduría incompatible con aquella que surge o procede del espíritu. La naturaleza animal es aquella que se alcanza por los sentidos y no exige una disposición sobrenatural, como es la que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. La terrenal no necesita que vos vengas a la iglesia, no necesita que vos leas la palabra de Dios, no necesita que vos ores a Dios. La sabiduría de este mundo, la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, no necesita eso. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Miren, no entienden. Y el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Mira, si todo lo que yo te estoy hablando todavía no tocó tu corazón, porque la palabra de Dios tiene que haber tocado ya tu vida, probablemente sea un hombre natural. Y necesitas del Espíritu Santo en tu vida. Necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas decirle a Cristo: Señor, de verdad te necesito. Me voy dando cuenta que yo ignoro todas estas cosas, pero no porque no sé, sino porque los ignoro. Lo hago como si fuera que eso no me importa. Y si es así en tu vida, probablemente ni siquiera seas de Cristo. Y me gustaría que no salgas de este lugar sin decirle a Cristo: Señor, te seguiré hoy. Quizás podamos orar un minuto más para concluir dentro de un rato más. Y decirle así: Señor Jesús, hasta aquí tu palabra ha llegado a mi corazón, Señor. Y si ignoré todo esto, lo ignoré en mi vida, aunque sabía que estaba mal lo que hacía, te pido perdón y me arrepiento, Señor. Y hoy abro mi corazón, Señor, porque de aquí en más quiero alguna vez estar en esa categoría de quién es sabio y entendido entre vosotros. Quiero llegar ahí, Señor. Es mi deseo, Señor. No quiero que me engañen en este mundo. No quiero que me engañe lo terrenal, lo animal, Señor. Y menos quiero que me engañe lo diabólico. Hoy acepto a Jesús de verdad, en mi corazón, Señor. Lo digo sinceramente, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos avanzando un poquitito, porque en tercer lugar, la primera dice que es terrenal, la segunda dice que es animal, y la sabiduría de este mundo es terrenal y es animal. Y en tercer lugar, Santiago incluye algo más: diabólica.
Es decir, que es demoníaco, diabólico. Miren, la sabiduría de este mundo es diabólica. Nos atrae eso muchas veces. ¿eh? Hay gente que fue a ver El Exorcista porque nos atrae lo que pasa. Entre paréntesis, alguna vez tienen que conocer la historia también del Exorcista, la base en la cual se basaron para hacer esa película. Importante. Tienen que conocer, pero no voy a hablar mucho de eso. Pero esta sabiduría es diabólica. Miren, cuando vos ves a estrellas del cine que están diciendo de que no pueden liberarse del diablo o que entregaron su alma al diablo, como el Bad Bunny ese que decía que así como el diablo compró su alma, él podía comprar el alma del que quiera entregar su alma. Y otras cantantes también que vimos que lo mismo hicieron, ¿verdad? Y que ahora están pasando y sufriendo porque el diablo un ratito nomás te da esa alegría, pero después te destruye. Así que es demoníaco, diabólico, también puede ser traducido como inspirado. Esta sabiduría es inspirado por el demonio. Y esta es la única vez que encontramos estas palabras en el Nuevo Testamento. Esta sabiduría es diabólica en vez de ser divina. Quiero decirles nomás que hace un tiempo atrás, más o menos unos 10 años, fuimos a un campamento con los jóvenes y en medio de un campamento dos jóvenes, dos chicas, se apartaron, habían llevado su notebook y comenzaron a ver una película de terror ahí, diabólica. Cuando nos dimos cuenta de que no estaban en la habitación, salimos a buscarles, ¿verdad? Y lo encontramos viendo esto. Ellas dijeron, le dijimos que corten con eso, que era hora de dormir, ¿verdad? Y cortaron allí y se fueron sin estar contentos, sino que se enojaron. Estaban en plena adolescencia para la juventud, viendo películas de terror, eso era el tema. ¿En dónde terminaron? Las dos apartadas del Señor. Las dos apartadas del Señor. Una de ellas ya con 2 hijos de 2 padres diferentes, jovencita todavía, menos de 30 años todavía tiene que tener. Y la otra dudando de su fe. La sabiduría de este mundo es diabólica y te va a hacer ese ruido, te puedo asegurar. Quiero que me escuchen porque veo muchos corazones muy jóvenes acá y que a veces dicen, no, eso no me va a hacer daño a mí. No, tranquilo, voy a seguir nomás, total, a mí no me hace daño. A lo mejor a otros sí, pero es así. Miren, 40 minutos hace que estoy hablando. Casi 45, 40 minutos. Algunos ya están un poco cansaditos. Está bien. Yo también capaz estaría. Pero a veces estás 1 hora viendo TikTok y no tenés problema. Decime si no es diabólico. A veces estás en Instagram y no tenés problema. O en YouTube y no tenés problema. Pero 40 minutos aquí, pesado. ¿Cuándo lo que va a terminar su estudio? Es sabiduría diabólica, señores. Es sabiduría diabólica. Voy a avanzar. Mire si su sabiduría es diabólica, si su sabiduría es inspirada por el diablo, esto le guiará a exaltarse a sí mismo. ¿Escuchaste? Voy a decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que sé y sé más que vos, porque generalmente los padres, por ejemplo, saben menos. Los padres saben menos. Son de otra época. Te puedo asegurar que no es así. Lo digo porque de verdad, en más de una ocasión, mis propias hijas me pusieron a prueba a ver si realmente era tan inteligente como ellos que están en la nueva onda. Exaltarse a sí mismo. También la sabiduría de este mundo va a ser justificar tu pecado. Esa es la cadena, entre paréntesis. No solo pecas, sino que después de pecar, y esto pasa con el mundo, no solo peca el pecador después te invita a pecar a vos, ¿verdad? Es decir, promueve el pecado. Y por último, una vez que te vas y le decís algo, justifica el pecado. Esa es la caída. Justifica el pecado y dice, bueno, lo que pasa es que también irse todos los domingos a la iglesia es
Es muy aburrido. No sé, una cosa así. No sé qué dicen. En tercer lugar, rechazan la cruz de Cristo. No lo hacen directamente. En Semana Santa van a venir todos ustedes. Pero realmente rechazan la cruz de Cristo. Rechazan la cruz porque la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la Biblia? Niégase a sí mismo y después tome su cruz. Señores, la cruz, ahí hay una demuestra. La cruz de Cristo se rechaza y ya no se quiere sufrir nada. No quiero pasar momentos difíciles. Yo no quiero eso. Rechazan la cruz de cruz. Y miren qué más. Confían en sí mismos. Confían en sí mismos. Y esto que hace los guía lejos del arrepentimiento y lejos de Cristo. Y va a guiarlo hacia qué? Hacia la autosuficiencia. A promoverse a sí mismo. Siendo egoístas, engañándose a ustedes mismos y llevándolo también a la ceguera espiritual. No importa cuán inteligente, cuán moderno o cuán astuta o astuto seas, esto te va a engañar. ¿Se dieron cuenta que la primera vez que la palabra sabio aparece en las Escrituras es en el jardín del Edén? Satanás engañó a Eva al decirle sobre el fruto prohibido que le haría verdaderamente sabia. Génesis capítulo 3 versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo, ahí está, el bien y el mal. ¿Y qué sucedió? Mentira, vergüenza, temor, trampas, asesinatos a partir de lo que pasó ahí con Eva, que Satanás le dijo que era sabio. Y Santiago escribe en el versículo 16 que cuando uno se exalta a sí mismo y sigue su propio camino, sus propias ambiciones, como resultado tendrá perturbación, versículo 16, y toda obra perversa, perturbación. El resultado, perturbación, nos habla del desorden, confusión, obra perversa. Es una referencia a la corrupción, confusión. Son el resultado de sabiduría terrenal. Cada maldad y pecado posible y aún aceptable cuando se abandona la sabiduría de Dios. Uno acepta ya el pecado. Miren, niños jugando a juegos violentos por 23 horas semanales y uno se pregunta, ¿dónde está la sabiduría de los padres? Jugando con el celular. Tengan mucho cuidado los padres acá con el celular. Mucho cuidado. Estos días tuvieron mis 4 nietos y ellos, por ejemplo, no usan celular. Nunca usaron. El mayor ya tiene 8 años. Yo le admiro a mi hija que realmente le está quitando esa parte. Alguna vez le va a dar seguro, pero no cuando son niños. Solo la mitad de los hogares paraguayos o menos cuentan con padres casados. Millones de adolescentes se contagian de enfermedades de transmisiones sexuales debido a la promiscuidad. Y si uno habla en contra de estas cosas, como los que estoy diciéndole hoy, es un retrógrado. Es un hombre cerrado en su mente. Es un intolerante. La sabiduría y los seguidores de Cristo somos denigrados muchas veces por causa de esto y cada vez eso crece mucho más. Así que aquí son interesantes las palabras de este escritor, el doctor Evis Carballosa, que dice, las palabras de Santiago son como el sonido de trompeta para el cristiano de hoy. ¿Qué clase de sabiduría reina en el pueblo de Dios? Satanás, por medio de sus demonios, procura inyectar discordia, orgullo, vanidad, rivalidad, herejía para el pueblo de Dios. Eso está tratando de poner. Muchas congregaciones, grupos eclesiásticos, instituciones han sucumbido ante el engaño satánico por no haber apelado a la sabiduría que proviene de Dios. Y termino. Vamos a la conclusión. Miren esa figura que está ahí. ¿Qué les llama la atención? Le voy a contar una historia.
Un hombre, sus padres le compraron un terreno y comenzaron a edificar una casa, una pequeña casa de campo. El padre contrató a un constructor cristiano, pero para poder ahorrar dinero, él se puso a hacer parte también por su propia cuenta. Y este pastor, que era el que estaba allí llevando esto, cuando regresó a su casa final del primer año de universidad, se puso a ayudar a su papá, este joven. Y sigue relatando que una vez que colocaron el piso, vino un grupo de albañiles para hacer la chimenea de leña. Esa noche fueron con su papá a ver el avance de la obra y comenzaron a mirar la chimenea, que estaba a media altura, y notaron que estaba torcida. Y su papá le llamó al capataz. Y el hombre vino a la casa, miró la chimenea y dijo, sí, está torcida. Así que el otro día derribaron lo que había hecho y comenzaron a hacerla de nuevo. A la noche fueron nuevamente a ver el progreso y vieron que habían hecho la mitad de la chimenea. Imagine que otra vez estaba torcida. El capataz vino y dijo, no puedo creer, está torcida. Así que al otro día rehicieron nuevamente esto y unos días después volvieron a ver el avance de la chimenea y fueron directamente a mirar ahí la chimenea. Y el pastor cuenta que nunca olvidaría la conversación que su papá tuvo con el capataz. Él le preguntó, ¿y qué fue lo que hizo la diferencia? Ahora ya la chimenea estaba derecho, este era cuando estaba torcida. Y le dijo, bueno, como sabrá, nosotros estamos tratando de ahorrar hasta el último centavo. Así que traje un grupo de jóvenes inexpertos en la construcción de chimeneas. Y bueno, dijo mi padre, ¿y cómo hicieron para que salga bien la tercera vez? Y el capataz dijo, la tercera vez me quedé con ellos y trabajamos juntos. Esta historia nos debe enseñar a nosotros que podemos tratar de construir nuestras vidas derechas, correctas, a nosotros mismos, pero nunca vamos a lograr si nosotros no escuchamos a aquellos que nos están diciendo por dónde hay que caminar. Y es por eso que Dios en su gracia nos proveyó su palabra y a su ayudador, al Espíritu Santo, para guiarnos a construir nuestras vidas correctamente. La verdadera que debemos aprender hoy son las siguientes. Y con esto termino. Primero, presta atención a esta última parte para decir al menos entendí de qué habló el pastor. 1. La sabiduría de Dios es la única que nos puede ayudar a construir y Él es el único cimiento en el que podemos construir una vida recta. ¿Querés tener una vida recta o no te interesa? La única forma es la sabiduría de Dios. En segundo lugar, el único lugar donde podemos estar firmes, el único lugar donde debemos construir nuestra vida es sobre su palabra. La palabra viva del verbo de vida, Jesucristo. Y en tercer lugar, entonces, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, y en tercer lugar, aparte de la sabiduría del cielo, todo lo demás es como un castillo de arena que está por ser derribado por la marea. La palabra de Dios, queridos hermanos, nos desafía por medio del libro de Santiago a ser diferentes a esta sociedad. Tenés que ser diferente. ¿Saben que la palabra arrepentimiento es metanoia, es un cambio de mente? Si te arrepentiste y sos una nueva criatura en Cristo, tenés que ser diferente. Tiene que haber una diferencia entre vos que tenés a Cristo en tu corazón y aquellas personas sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Tiene que haber deseo por la palabra de Dios. Tiene que haber fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tiene que haber en tu corazón esto que te hace diferente. Y Santiago dice que ser diferente a la sociedad es ser diferente a la sabiduría ciega de este mundo, es ser diferente a ser egoísta, es ser diferente a engañar en este mundo.
Y este es el desafío de esta mañana. Y este es el consejo de Dios para ser sabios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y hoy aprendí que la sabiduría de este mundo es terrenal, es animal y es diabólica. Y Señor, no quiero que esa sabiduría sea la que llegue y llene y guíe mi vida, Señor. Perdóname si de alguna manera he hecho aquello que la sabiduría de este mundo dice. Y hoy quiero, Señor, aprender la sabiduría del cielo. Te ruego de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. La otra semana vamos a hablar de la celestial, que es el siguiente versículo bíblico. Va a estar bueno, ¿eh? Así que no se lo pierdan.